en tiempos de resurrección y en esta semana tan importante para los católicos y cristianos, tenemos que considerar la importancia nefasta, por así decirlo, del espíritu de muerte y nuestra profunda necesidad de Cristo, que a veces no tomamos real confianza sobre este tema. ¿Creemos realmente que la sombra de la muerte se limita solo a enfermedades crónicas o tragedias o violencia? Pues en 1 de Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo entero está bajo un velo y no hay nadie que esté libre de la influencia de una sombra que vive asediando nuestros días. Hay una guerra invisible. Este espíritu de muerte, que no es solamente el asesinato físico, es una batalla también en nuestro pensamiento humano, donde aquí necesitamos de las reglas de San Ignacio de Loyola para poder salir y discernir. ¿Cuál es el objetivo? Es que nosotros podamos tener nuestra mirada, nuestro foco, nuestro objetivo o nuestras percepciones diarias se vayan corrompiendo. Cómo nos va formando una disposición a una mentalidad fatalista. Y el campo de batalla es nuestra mente. Por eso nosotros necesitamos de una liberación muchísimas veces, o estar constantemente pensando, ¿no?, en qué parte necesito ser liberada, y trabajar mucho la paz, que es un fruto de estos días de resurrección. Porque así como Cristo tiene una arquitectura especial para trabajar con nuestra alma y entrar en ella, como dice Santa Teresa, en el castillo interior, también la oscuridad tiene una arquitectura de esa oscuridad. El espíritu de muerte, las fuerzas del asedio, una atmósfera opresiva que nos asedia, y un sistema de creencias, que esto no lo podemos dejar pasar. ¿Qué sistema de creencias tenemos? A veces hasta heredamos y ni siquiera nos damos cuenta. Porque en Juan 8:44 dice: el padre de la mentira fue un asesino desde el principio, sin tener la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su lenguaje, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Porque el diablo no es omnipresente. Su alma no es la fuerza, sino el engaño. Y pone todas noticias malas de muerte hacia el evangelio liberador, que es la cruz, que es este momento que estamos transitando, que es la muerte de Cristo por amor y la resurrección. Pero nuestra alma, como una esponja, que a veces no tiene discernimiento y a veces no se nos enseña, absorbemos todo como niños, todo lo que oímos, todo lo que creemos que fuera una verdad absoluta. Hoy hay toda una rivalidad acerca de quién tiene verdad, ¿no? Y hay una verdad que es Cristo. También hay palabras imprudentes que no fueron dichas, que nos fueron penetrando, que fueron a nuestro interior como crítica, traumas, algunos rechazos o abandonos. Y para sobrevivir nos negamos a permanecer en un lugar vulnerable, ocultamos este herido original. Entonces comienza nuestra mente, nuestra mirada, a tener percepciones o imaginaciones que vienen quizás de algunos recuerdos reprimidos y que ni siquiera registramos. Hay personas, muchas de ellas que yo he escuchado, que dicen que el pasado fue pasado y ya está, no tiene repercusión en nuestro presente. También que hay alrededor de este dolor, vamos construyendo muros, fortalezas, odios hacia nosotros mismos, inclusive ansiedad, desesperanza, depresión, fantasías de muerte. Y ese espacio de la muerte que se transforma con el tiempo en este tipo de fortalezas, ni siquiera nos damos cuenta. Y decimos odio a mí mismo, no, pero nos autodestruimos comiendo, tomando, con un montón de adicciones. Estamos en una plena batalla contra nosotros mismos.
o muros que nos llevan mucha energía a sostener, ¿no? Inclusive fantasías de muerte que nos vamos quedando allí atados, son ataduras. Y entonces el río de la vida nuestro está sucio, está con pensamientos no redimidos, influenciados por este espíritu de muerte, como si fueran cataratas espirituales, pero de un agua sucia. Recuerdo que muchas veces, haciendo este río de la vida del padre Carlos Alunate, quien prontamente, ojalá así sea, Dios quiera, va a los altares, aquí el resultado de este río sucio de la vida es una mirada amargada, ¿no? Tenemos una pantalla distorsionada, relaciones muy empobrecidas, incapacidad para conectar plenamente o sincera o honestamente una conexión con los otros. Esto hoy se vive muy claramente en las parejas en cuanto a lo que se refiere a la incidencia de la adicción sexual, pornografía y otras. Bajas expectativas o católicos cristianos que recorren la vida resignados a que no Cristo está pero no actúa en nuestras vidas. Y viene Jesús, el Divino Maestro, como dice el Salmo 23, que aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este salmo es la principal herramienta de diagnóstico para desenmascarar el espíritu de muerte. No caminamos solos en la oscuridad. El Cristo está con nosotros y es así que necesitamos comunicarnos y pedirle, implorarle a Él que nos saque del engaño. Porque hay error cuando nos resignamos. El problema es que nos vamos familiarizando con un dolor profundo y a veces hay hechos repetitivos, hechos que se repiten por años. He tenido mi propia experiencia, situaciones que se repetían, que no podía salir de allí por años. Y es evidente que cuando esto sucede hay una opresión maligna del espíritu de muerte o de sus compinches. ¿Cuál es la intención divina? Es que jamás nos quedemos en la oscuridad. El plan del buen pastor es que atravesemos ese valle de sombra de muerte, porque eso es un tránsito, pero no es un destino. Nosotros estamos llamados a estar en la luz. Para eso tenemos que desmantelar, desenmascarar viejas estructuras. Jesús nos libera continuamente en un proceso de gracia. Pero hay gente que dice: bueno, yo ya hice tal retiro, yo ya me confesé, ya pasó la Pascua. No. Esto es un proceso permanente de un trabajo con Cristo que nos va liberando, nos va acompañando. Para eso tenemos que confrontar nuestros propios pensamientos enfermos, inclusive que distorsiona la realidad acerca de quién es Dios y cómo ese Dios se va relacionando con nosotros mismos. Tenemos que decirnos la verdad. Renunciar firmemente a esas maneras falsas de pensar y las acciones que resultan de ellas. Restaurar o permitir que se nos sea reemplazado ese sistema de creencias que sostenía el enemigo, el maligno. Todos estos pensamientos de muerte, muy claros que están en todas las adicciones, y que es necesario que dejemos que Cristo nos restaure. Y muchas personas creen: no, si yo solo el lunes empiezo, pero no es así. Necesitamos un trabajo y un proceso con Cristo resucitado, con su palabra, con la oración contemplativa. En este mundo, dice la palabra de Juan 16:33, hay aflicción, anímense, yo he vencido el mundo. Inclusive si este espíritu de muerte viene simplemente del mundo, ¿no? O sea, de las cosas que el mundo, hoy un mundo con cultura de muerte, ofrece para engañarnos. La fuerza de Cristo es inagotable. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. La realidad es que frente a fortalezas que me hago de ansiedad o de odio a mí mismo, ¿qué podemos oponer a eso? La vida sacramental, la fuerza de Cristo, que va a desarmar toda la jerarquía maligna. Pero necesitamos perseverar en los sacramentos, en la oración contemplativa, en
en talleres que nos vayan devolviendo la vida, porque el buen pastor nos ayuda a pasar esos valles de sombra de muerte. El fin de la muerte viene porque Él ha puesto a sus enemigos bajo sus pies. Y esto lo ha dicho, y el último enemigo será destruido en la muerte. Este es el final de la historia, ya está escrito. La sombra que nos acecha tiene los días contados. Nosotros tenemos que resistirle, firmes en la fe, con San Miguel combatiendo por nosotros. Nosotros no podemos combatir solos contra el mal. No, eso es un engaño, porque ese enemigo merodeando nuestras maneras pecadoras de pensar, de creer o de actuar, lo atraen y le dan lugar. Yo hago un pasito en fe y él viene a engañarme con 10 otros pasitos o pensamientos autodestructivos. La sanidad de nuestra mente es un acto de resistencia espiritual. Mantengámonos firmes, amparados en la gracia, cruzando el valle hacia la verdadera vida. Esa vida que nos trae Jesucristo, que es la de liberarnos de todos estos engaños que el padre de la mentira nos trae, que el mundo nos trae y que nosotros aplicamos muy poco discernimiento de espíritu para avanzar. Que la sangre de Cristo, que su poder se manifieste en cada uno de los que escuche y vea este video y pueda ser de luz para todos. Amén.